Bienvenidos a la red de televisión del Senado. Hoy vamos a tener una interesante conversación, exposiciones, una charla, si se quiere, un gran diálogo sobre los cambios estructurales que se están dando en nuestra sociedad. En este espacio, Nuevas Miradas. Para tal efecto nos acompaña el senador de la República, Carlos Cantero. Está el filósofo y biólogo don Humberto Maturana, el profesor destacado de la Universidad Católica, don Darío Rodríguez. Ellos harán las exposiciones centrales y habrá un panel de comentaristas que reflexionarán, complementarán, criticarán si amerita las exposiciones de ellos. Está con nosotros don Carlos Medel, está por supuesto Magdalena Gil, que es socióloga de la Universidad Católica, y don Francisco Mujica, sociólogo de la Fundación Chile. Un panel, como ustedes pueden ver, que combina experiencia, combina juventud, pero que básicamente combina una excelente conversación que esperemos usted la disfrute, porque vamos a reflexionar esta llamada sociedad del siglo XXI, la sociedad de la tecnología, la de la internet, la sociedad de tantas cosas como la llaman. Y para tal efecto, les cedo la palabra al senador Carlos Cantero. Senador. Gracias, Libardo. Iniciamos el ciclo Nuevas Miradas. A lo largo de algunos meses estaremos analizando los cambios en la estructura social, los cambios en la sociedad, abordaremos qué pasa con la familia, con el trabajo, las comunicaciones, etc. Buscamos promover reflexión, conversación, entendimiento de los problemas en el interior de la familia y entre los amigos. Para iniciar este ciclo, tengo el privilegio y el orgullo de presentar al maestro Humberto Maturana, que abordará desde su particular punto de vista esta problemática que iniciamos como una aventura de descubrimiento de estos cambios que vivimos y observamos en nuestra sociedad. Gracias. Ahí ustedes pueden ver lo siguiente, dice biología cultural. Y notarán que no dice biología y cultura. Hay un guión que junta lo biológico con lo cultural, y en el fondo lo que eso quiere mostrar es que lo humano es intrínsecamente biológico-cultural o biológico-social. No es que sean dos cosas que se yuxtaponen, no hay un mosaico de cosas, sino que hay un entrelazamiento que tiene que ver con el origen mismo del humano. Y es desde allí, esta es una noción que hemos desarrollado con Jimena Dávila en el Instituto Matrístico, y que es el fundamento desde donde voy a decir cualquier cosa que diga en esta ocasión. Y dice un poco más abajo, reflexiones básicas. Es decir, lo que vamos a hacer ahora son algunas reflexiones sobre ciertas nociones que yo quiero destacar, que son el fundamento de cualquier reflexión que uno pueda hacer sobre lo social, sobre lo humano, sobre lo biológico, sobre lo que fuere. Allí dice, todo lo dicho es dicho por un observador a otro observador que puede ser él o ella misma. Es decir, son los seres humanos los que decimos las cosas. El observador es cualquiera de nosotros, un ser humano, que hace distinciones. Y que distingue lo que distingue como si fuese independiente de él. Un ser humano siempre está diciendo lo que se dice, no viene de otra parte, y por lo tanto los seres humanos somos, por lo menos desde el punto de partida de lo que hacemos, siempre responsables de todo lo que sucede. Enseguida viene este otro diapositivo que dice: la sabiduría no está en lo que se sabe, sino que en lo que se hace con lo que se sabe, ¿no? La sabiduría no está en lo que se sabe, la sabiduría no es saber, sino que es hacer. ¿Hacer con qué? Por supuesto con lo que se sabe. Y si uno no se da cuenta de esto, cree que la sabiduría o los conocimientos tienen que ver con cosas abstractas, tienen que ver con el hacer. Y si ustedes miran bien a su... Por favor, espérate un momentito. Si ustedes miran bien a cómo los niños aprenden sus saberes, lo aprenden en los haceres. Papá, ¿cómo se hace? Yo quiero saber cómo se hace. Lo que él quiere es los haceres, porque si hace los haceres adecuados, entonces otras personas van a decir, ahora sabe, ¿no? Ese es nuestro tema, cuáles son los haceres en cualquier ámbito, en el ámbito social o en otro ámbito, y lo que se hace no depende de la razón, sino que de la emoción. Los seres humanos decimos que somos seres racionales, pero no es así, somos seres emocionales, como todos los seres vivos. El fundamento del hacer es siempre la emoción, es la orientación que uno tiene en su hacer en el espacio relacional en el cual se encuentra. Y los seres humanos, por supuesto, y que usamos la razón. ¿Para qué? Para generar teoría o argumentos a favor de lo que queremos hacer desde la emoción, o en contra
de lo que se está haciendo desde la emoción. Así que la emoción es el fundamento. Las emociones no corresponden a los sentires íntimos. Por supuesto que hay sentires íntimos que las sustentan, pero pertenecen al espacio relacional. Cuando a veces en biología se quiere reducir o se quiere señalar que las emociones tienen que ver con la bioquímica, con las hormonas, con los neuropeptidos, con las moléculas, por supuesto que las moléculas participan, pero la emoción no pertenece a la fisiología, pertenece a la relación. Es como uno se mueve en la relación. Cada vez que uno distingue una emoción, distingue un espacio relacional, distingue un ámbito en el cual la persona se va a mover de una cierta manera particular, de acuerdo a la emoción que uno está diciendo, el miedo, la curiosidad, la vergüenza. Y ustedes saben que cada vez que escuchan eso, que alguien tiene vergüenza, ustedes saben dónde está en el espacio relacional. No tienen acceso a los sentires íntimos. Y por eso es que uno puede imitar una emoción, conduciéndose de una cierta manera. La hipocresía se funda en eso, en que la emoción pertenece al espacio relacional, porque lo que uno imita en la hipocresía son las emociones. Así que eso es fundamental, darnos cuenta de lo que guía nuestro hacer son siempre las emociones, y que con la razón nosotros las justificamos o negamos las cosas que escogemos hacer. Pero esta otra reflexión es particularmente interesante. Ahí dice, esto es una ley sistémica. Las leyes sistémicas son abstracciones de las coherencias sistémicas de los procesos. Abstracciones, no son definiciones, no son supuestos, son abstracciones. Lo que dice allí es lo siguiente: cuando en un conjunto de elementos comienzan a conservarse ciertas relaciones, se abre espacio para que todo cambie y se transforme en torno a las relaciones que se conservan. Y ustedes lo pueden ver en su vida cotidiana. Por ejemplo, este acuerdo para tener esta reunión aquí y hacer este programa se hizo hará algunos días, unas semanas, lo que quiera que fuera, pero en la conservación de esa intención de hacer esto, todo ha cambiado en la vida de todos nosotros. Y ha cambiado en torno a conservar el compromiso de hacer esta reunión. Fíjese que es interesante. Pasa siempre así, espontáneamente, no requiere intención. De modo que lo central en el mundo del vivir humano es lo que uno quiere conservar. Solemos hablar del cambio, de la importancia del cambio. Me acuerdo que una vez un amigo llegó entusiasmado, que había participado en un grupo de innovación, y me hablaba de la innovación, y me decía, bueno, ¿y tú no te conmueves con eso? No, a mí no me interesa la innovación. ¿Qué te interesa? La conservación. ¿Cómo, eres conservador? Sí, claro, soy conservador de la honestidad, de la seriedad en el quehacer, del cumplimiento de los acuerdos. ¿Qué es lo que queremos conservar? Es lo fundamental. Porque lo que se quiere conservar especifica el espacio de lo que puede cambiar. Y si no nos damos cuenta de que lo central en el cambio, en la transformación, es lo que se conserva, no entendemos la naturaleza de los fenómenos, menos los fenómenos sociales. Si el verdadero problema que tenemos en Chile es que hemos perdido una visión de lo que queremos conservar. ¿Qué queremos conservar? Todo puede cambiar, está todo abierto al cambio, pero en torno a qué. Cuando se dice que un país ha cambiado, que una cultura ha cambiado, es en torno a algo que se ha conservado. Decimos Chile ha cambiado desde la fundación y estamos hablando del segundo centenario, Chile ha cambiado, pero ¿qué es lo que se ha conservado? Es interesante. Así que estas tres nociones que yo he planteado aquí, las planteo porque el entenderlas es entender los fundamentos de cualquier cosa que pueda pasar en el ámbito social. Son las personas los que hacemos las cosas. Por eso a veces se habla de voluntad política. ¿Y qué es la voluntad política? El que las personas quieran hacer lo que dicen que van a hacer. Es fundamental eso. ¿Y qué van a hacer? Bueno, van a hacer ciertas cosas, van a conservar ciertas operaciones y se va a abrir espacio para que las otras cosas cambien. ¿Y por qué van a conservar algo? ¿Por qué van a hacer algo? Porque lo quieren hacer. ¿Y cómo lo justifican? Con la razón. ¿Y cuándo las razones que uno expone para justificar algo sirven? Cuando el otro las entiende. ¿Y cuándo las entiende? Cuando tiene los mismos fundamentos que uno.
todo sistema racional se funda en premisas no racionales, aceptadas a priori. Cada vez que ustedes dicen, entiendo tu razonamiento, quiere decir que uno coincide con las premisas fundamentales. No entiendo lo que dices, quiere decir que las premisas fundamentales de donde la otra persona hace su argumento y uno escucha son diferentes. Por eso es que las conversaciones son importantes, porque en el fondo lo que hacen las conversaciones es generar espacios de coherencia en las premisas fundamentales desde donde uno va a actuar o va a razonar para justificar o impugnar los haceres que las personas quieren hacer. Así que yo creo que esto de una nueva mirada al ámbito de lo social tiene que tomar en cuenta estas condiciones fundamentales. Los seres humanos somos responsables de lo que pasa, el mundo que vivimos no surge allí independiente de nosotros, surge con lo que hacemos. Lo que hacemos surge guiado por nuestros deseos, que a veces ocultamos, y la hipocresía consiste justamente en eso, en actuar como si uno tuviese deseos distintos de los que tiene, y lo que uno quiere conservar. ¿Qué queremos conservar? Y si ustedes quieren escuchar un poco lo que pasa en la vida política chilena, van a darse cuenta que lo que está en juego es lo que no se dice, lo que se quiere conservar, aunque uno le dice, no, si lo que ustedes quieren es esto, claro, pero no se dice. Porque en el momento en que yo especifico lo que quiero conservar, todos saben qué es lo que puede cambiar en torno a lo que yo estoy diciendo que quiero conservar. Así que la tarea de estas conversaciones puede ser interesante. Muchas gracias. Hace unos 45 días buscaba con ahínco un libro de Niklas Luhmann, El Poder. Tuve dificultades para encontrarlo en el país y cuando lo encontré resultó paradojal, porque el que hacía la introducción del libro era el profesor Rodríguez, Darío Rodríguez. Inmediatamente de recibido el libro desde España y abriendo ese libro tomé contacto, lo llamé por teléfono y nos juntamos a almorzar. Fue tan gozosa la conversación hace unos 30 días atrás que dijimos, ¿por qué no hacer partícipe a los demás de esta gozosa y exquisita conversación? Es como surgió este encuentro al que hacía referencia el maestro Maturana. Darío. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer esta oportunidad. Realmente es una relación muy gozosa, como tú lo planteas, y como lo planteaba recién el maestro Maturana. Salimos precisamente desde la emoción, del pasarlo bien, del estar juntos, que apareció esta temática. Bueno, pero yo tengo que hablar de la mundialización de la sociedad. Una primera cosa, la sociedad actual es muchísimo mejor que todas las anteriores. Y también es muchísimo peor que todas las anteriores. Porque es mucho más compleja. Y por lo tanto tiene más posibilidades. Hay personas que ven solamente la parte negativa, ¿no es cierto? Dicen, mire, las drogas y qué sé yo, y la delincuencia. Hay otros que ven solamente las partes positivas, y hablan de la tecnología, de los remedios, de cómo se conserva la edad, etcétera, etcétera, pero en el fondo solamente están mirando una parte. Ahora, esta sociedad funcional se llama porque hay sistemas funcionales que operan de manera autónoma y que por lo tanto se dedica cada uno de ellos a lo que se dedica, es decir, la economía se dedica a la economía, la política a la política, la religión a la religión, tiene formas de ocultar algunos problemas. En primer lugar, oculta la exclusión. ¿Y cómo la oculta? La oculta en primer lugar en el sistema económico, porque el sistema económico se preocupa de que la gente compre o no compre. Y no le interesa saber quiénes compran por qué, quiénes no compran porque no quieren y quiénes no compran porque no pueden. En el sistema político tenemos, ¿no es cierto?, que hay una gran abstención de los jóvenes para inscribirse en partidos políticos, y el sistema político no sabe quiénes realmente no quieren inscribirse y participar en las elecciones y quienes a lo mejor no pueden hacerlo. Y así sucesivamente. Todos los sistemas pretenden que todos tienen acceso y sin embargo hay una inmensa mayoría de personas, no mayoría, pero una inmensa cantidad de personas que están excluidas. Y no se ven.
Y otra forma de ocultarlo es transformar los desechos, transformar la chatarra, transformar la basura en arte, con lo cual no se ve. Claro que el arte es un arte bien especial, porque es un arte que está destinado a quienes no viven en la basura y de la basura, ¿ya? Es decir, aquel que tiene un monumento hecho de chatarra, ¿no es cierto?, en el jardín de su casa, bueno, tiene un jardín, ¿no? No vive en la basura. Otra forma de ocultar esto, la exclusión, son las canciones de protesta, que transforman la exclusión en arte, y con eso lo hacen romántico. Por ejemplo, yo creo que no hay nada más desagradable que tener una desilusión amorosa, ¿no? Es una cosa que no tiene nada de bello. Y sin embargo hay tantas canciones, tantos poemas que ensalzan esto, y cuando uno los lee casi quisiera tener una desilusión para poder sentir la emoción, ¿no es cierto?, de que siente ese poeta o que siente ese cantante, ¿eh? Entonces así también se oculta, ¿no es cierto? Y otra forma de ocultarla es poner a los excluidos aparte. Y la moda, que ustedes recuerdan, o si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, se vende ropa grande, pantalones que se caen, rota. Ahí está Cantinflas, muchos de ustedes no lo van a conocer, pero él representaba a una persona muy pobre, ¿ah? Y era característico porque andaba con los pantalones abajo, como anda hoy día cualquier joven, digamos. Entonces uno no sabe, ¿ah? Ahí hay unos pantalones muy caros que están a la venta, ¿ah? Y están todos rotos. Y aquí tenemos una población marginal, ¿no es cierto?, en que uno puede vivir tranquilamente en las grandes ciudades de Latinoamérica sin saber que existe esa población. Me contaba la otra vez una persona que trabaja en un techo para Chile, que se había sorprendido muchísimo cuando fue a la casa de su nana y descubrió las condiciones en las cuales vivía. Es otra forma de ocultar la exclusión. Y otro tema importante que también se mantuvo oculto mucho tiempo es el tema de la ecología. Nunca se vio, ¿no? Hasta nuestra época. Es recién ahora que se está tomando conciencia de ello. Muchas veces se habla, hay un mito así como del buen salvaje, que habla de que el hombre primitivo era un hombre que vivía en contacto con la naturaleza y vivía en estrecho, era un ecologista pero consumado. Incluso hay una carta que circula por allí de un jefe indio, ¿no es cierto?, que le escribe al presidente de los Estados Unidos y le dice: mire, usted quiere que yo le venda la tierra, ¿cómo le voy a vender la tierra si la tierra soy yo de ella, no ella de mí? ¿Ah? ¿Cómo quiere usted que yo le venda a los búfalos si los búfalos son quienes me alimentan y yo les doy las gracias cada vez que caso a alguno de ellos? ¿Ah? Entonces es una cosa muy ecologista. Sin embargo, sabe cualquier arqueólogo que las civilizaciones de los Conchales se llaman así porque eran enormes basureros, donde los tipos se comían los mariscos y los tiraban ahí. Lo que pasa es que esos productos de desecho podían ser reciclados por la naturaleza, y los nuestros ya no. Entonces las botellas plásticas y qué sé yo. Entonces por eso es que se ha transformado en un problema más grande el tema de la contaminación hoy día, pero es que el hombre haya sido un fervoroso ecologista antes. Hay desiertos enteros que eran enormes arboledas o enormes bosques que fueron absolutamente quemados para poder rescatar un par de hectáreas de terreno cultivable. Otro tema que también es importante en la sociedad contemporánea es el tema del trabajo. El trabajo confiere mucho sentido hoy día. Lo primero que uno dice cuando se presenta es: mire, mucho gusto, me llamo Juan Pérez y soy ingeniero. O me llamo José López y trabajo en el banco no sé cuántito. Es lo primero que uno dice. Es la forma de presentarse, nos da identidad. Por lo tanto nos da un tremendo sentido. O sea, nadie dice, o es muy raro que alguien diga buenas tardes, soy Juan González, ¿no es cierto?, y me gustan los perros poodle. Muy raro, ¿eh? Me llamo Jorge López, ¿no es cierto?, y ayer estuve enfermo de diarrea. Es difícil, o sea, uno se presenta de otra forma, dando cuenta del trabajo. Pero, ¿qué pasa? Que en la sociedad actual se ha ido flexibilizando mucho el trabajo, hay muchas empresas virtuales, hay empresas que toman gente
externalizándola y por lo tanto que pueden tomar a estas personas en un momento dado, otros en otro momento, o que contratan personas, por ejemplo, el banco que contratan sus cajeros en otra empresa, entonces el cajero no sabe dónde es, ¿no es cierto? Después, la mujer se incluyó crecientemente y se sigue incluyendo crecientemente en el trabajo, la población envejece, se requiere cada vez estar permanentemente capacitándose porque la tecnología cambia todo, hay muchas posibilidades de perder el trabajo y entonces todo esto va llevando a una pérdida de sentido. O sea, hay una cosa tremenda, ¿no es cierto?, en esa gente que de pronto se queda sin trabajo y que ya no tiene que decir. Entonces ese es un problema grave. Y además que en el trabajo uno habitualmente genera relaciones sociales. Se hace amigo por las emociones de que hablaba el maestro. Y resulta que si uno se cambia a los 2 años, bueno, algunas de esas relaciones se van perdiendo, o la mayoría, y entonces hace unas nuevas relaciones, y después otras, y otras, y otras. Pero el tema es que al cabo de la vida, uno no tiene un amigo que haya vivido con uno gran parte de la vida y que pueda relatar la vida de uno. Ese amigo que llega a la casa, ¿no es cierto?, dice, tu papá, ¿no es cierto?, era estupendo, era un gran estudiante. ¿No? O que le cuenta a las hijas de uno, oye, tu papá tenía loca a todas las mujeres. Lo que por supuesto es mentira, pero uno se siente recio. ¿Sí? Entonces, eso falta. Otro tema es el tema del peligro y del riesgo. La sociedad tradicional era una sociedad del peligro. ¿Qué significa peligro? El peligro es algo que puede, algún daño posible que puede ocurrir y sobre el cual no tengo control alguno. Por ejemplo, puede haber un terremoto. En cambio, la sociedad moderna es una sociedad del riesgo. ¿Se fijan? O sea, imagínense, no me imagino un egipcio haciendo eso que está haciendo esa persona. Bueno, y el riesgo tiene relación con una decisión propia. Si, por ejemplo, con el peligro que hay de terremotos en Santiago, yo me compro un departamento en el piso 18 de un edificio y hay un terremoto y mi departamento se cae, yo no voy a poder decir qué mala suerte. ¿Sí? Fue mi decisión. Fue mi decisión. Yo me arriesgué y me equivoqué. El problema es que el riesgo de alguno se transforma en un peligro para otro. Por ejemplo, un presidente, ¿no es cierto?, determina invadir Irak. Es un riesgo, él calcula los riesgos, que es un riesgo político básicamente. ¿Eh? Pero es un peligro enorme para la pobre gente de Irak. No digo al presidente, no digo para Hussein, sino que la pobre gente que de pronto empieza a ver bombardear sus casas y que no tienen control alguno, ellos no pueden decidir respecto a eso. Y finalmente, un último tema, es un tema que a mí siempre me ha encantado mucho, que es el tema del cuerpo como maniquí. En el siglo XVIII el cuerpo se usaba como un maniquí. Se usaba para adornarlo, para demostrar quién era uno. Y ahora, en cambio, pasa algo muy semejante. Y sin embargo, lo que pasa es que uno se muestra ocultándose. Que es muy curioso, es una cosa bien simpática. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Que es imposible, si uno va por la calle, no ver a un punk que esté por allí. Pero al mismo tiempo es imposible ver a ese punk. Porque tienden a ser todos muy parecidos. De modo que quién es esa persona que está así vestida, cómo es aquella persona, cuáles son sus emociones, es muy difícil saberlo. Porque presenta una imagen que tiende a ser muy uniforme. Uno podría decir, parafraseando, ¿no es cierto?, aquella famosa frase, un punk es un punk es un punk. Y ahí tenemos algunas formas. Fíjense ustedes cómo se adornaba el cuerpo en el siglo XVIII. ¿Se fijan? Incluso eso de las máscaras. Se usaban máscaras nada más que por el placer de sacársela cada rato. O sea, se jugaba mucho con el cuerpo. Se fijan, los hombres se pintaban los labios, se ponían lunares. Se usaba mucho eso. Y ahora tenemos algo muy parecido. ¿Se fijan? También. Uno puede identificarlo. Uno sabe quiénes son.
sabe a qué tipo de personas pertenecen. Tenemos aquí pelolais, nosotros tenemos ¿cómo se llama esto? Emo, tenemos punk, tenemos neonazi, tenemos skinhead. ¿Ah? Fantástico, o sea, tenemos de todo, ¿no? Ahí hay un rasta. O sea, son formas de presentarnos, pero con una identidad colectiva, ¿sí? Eso es lo más curioso. Y el tema del gran mito de la sociedad actual. Se habla tanto en la sociedad actual de que esta sociedad es tan impersonal, es tan fría, y que se necesita ser cálido, ser espontáneo, ser auténtico, ¿eh? Ser cercano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente empieza... Porque claro, a ver, en general uno es cercano o auténtico o familiar o cálido con pocas personas, con aquellas personas a quienes uno realmente quiere, los afectos. Aquellas personas, qué sé yo, la mujer de uno, los hijos, los amigos, pero hasta por ahí nomás, o sea, hasta ahí llega. ¿Ah? Más allá, o sea, con la vendedora de un supermercado, ¿por qué tendría uno que ser cálido? O mostrarse directamente, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que como es una ideología esto, todos tratan de actuar del modo que como si lo fueran, un poco lo que decía Humberto con respecto a esto de la hipocresía, ¿no? Entonces todos aparentan ser muy cálidos, aparentan ser muy cercanos, cuando en realidad no hay cercanía, no hay calidez, y empieza a producirse una búsqueda desesperada por la autenticidad propia y del otro. Y entonces se empieza a buscar en el otro aquel complemento que se necesita y que se espera que se encuentre en la medida que el otro sea auténtico. Y entonces uno ofrece, uno busca estabilidad, busca autenticidad, pero en el fondo ofrece falta de compromiso. Y falta de compromiso fundamentalmente porque yo estoy buscando a una persona que sea realmente auténtica y que realmente se comprometa conmigo. Y entonces si veo que esta persona no cumple con esos requisitos, la cambio. Y entonces en el fondo, tratando de ser auténtico, fui tremendamente inauténtico, y tratando de mantener estabilidad fui muy poco comprometido. Y entonces, ¿qué consigo? Inestabilidad e inautenticidad, es decir, falta de compromiso. Y entonces, finalmente, quisiera terminar, ¿no es cierto?, con esta bellísima frase, ¿no es cierto?, de los Beatles, ¿no es cierto?, que al final el amor que se recibe, ¿no es cierto?, es realmente el amor que se da. Bien, me parece. Eso. Quisiera hacer también una presentación breve sobre las ideas que a mí me provoca este análisis de los cambios, desde la perspectiva de el impacto que provocan los cambios tecnológicos, cómo el cambio en el paradigma tecnológico provoca cambios en los paradigmas sociales. Me parece a mí que hay que reconocer que los cambios tienen que ver con una revolución tecnológica violenta que ha tenido un aceleramiento muy fuerte y en consecuencia lo que hay es un cambio en el ethos, en el entorno, en el medio. Y cuando cambia el ethos, casi como consecuencia, cambia la ética. Pero no solo cambia la ética, que tiene que ver con la forma de vivir, con la forma de interactuar, también cambia la estética, como ya el profesor daba cuenta. Pero quizás uno de los temas que más hay que atender en el tiempo actual, en el momento contemporáneo, en realidad tiene que ver con el patos. Y el patos, que es en esencia, es la emocionalidad que a usted le afecta, a la que se ha hecho referencia. Y yo diría que uno de los elementos de mayor motivación en el momento contemporáneo tiene que ver con la comprensión del patos, que afecta también en todos los procesos cognitivos y sus mapas mentales. La siguiente. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque vivimos con sociedades traslapadas. Algunos de nuestros ciudadanos viven en la sociedad agrícola, están preocupados de la domesticación de plantas y animales,
otro en la sociedad industrial, produciendo bienes, otro en la sociedad postindustrial, particularmente en torno a la gran minería, vendiendo servicios fundamentalmente, otros en la sociedad de la información, generando información, y otros tantos, pocos, en Chile, en la sociedad del conocimiento, que es cómo se aplica a la información se le aplica valor. Vamos a la siguiente. Lo que también importa es que ha habido un cambio de dimensiones mundiales, globales, cambia la velocidad, la distancia, el costo, cambian los elementos geométricos, cambian las relaciones. Una carta a mi padre en Inglaterra hace 20 años a mí me demoraba 7 días y resulta que hoy día me comunico en forma instantánea. ¿Qué ha cambiado? Cambió la centralidad, cambia la conectividad, cambia la accesibilidad y todo eso hace que cambie la proximidad. Pero le agrego solo para reflexión, en alguna otra ocasión lo veremos, surge un nuevo territorio, que es un territorio virtual. Es un espacio virtual que tiene relaciones, que tiene topología, que tiene geometría, que tiene flujos que se mueven. La siguiente, por favor. Entonces, este cambio en el paradigma tecnológico lo que hace fundamentalmente es que hace converger. La palabra clave asociada a este cambio en el paradigma tecnológico y su impacto en la sociedad es que hace converger procesos. Y nosotros vemos que la radio, los diarios, la televisión, la foto, el video, todo surge en un espacio que es el espacio digital. Y convergen no solo eso, convergen los servicios. Y usted entonces empieza a ver servicios integrados en ese espacio. Hay interacción, eficiencia, hay una relación global. La siguiente, por favor. Surgen nuevos activos. Yo voy a dejar hasta aquí la parte de mi exposición para poder hacer un aprovechamiento lo más adecuado del tiempo. ¿Y por qué encuentro que esto es relevante? Porque fruto de ese impacto de las tecnologías que alteran el ethos, que a su vez cambian la ética, que cambian la estética y que cambian el pathos, que es la emocionalidad, surgen elementos nuevos que son, en mi opinión, los que las nuevas generaciones debieran estar atendiendo, intentando decodificar, intentando estudiar. Hay algunos ya avanzados, por ejemplo, cómo este activo social o capital social humano impacta en la sociedad. Nosotros vemos que la gente tiene más flaca, más gorda, es más ágil, menos ágil, tiene conocimiento. Hay elementos que conforman el capital humano. Respecto del capital social, hay elementos nuevos. La gente dice, no estoy ni ahí, tengo menos compromiso, se señalaba. Las relaciones amorosas, bueno, ahí hay un capital social. ¿Cuánto compromiso, cuánta relación hay en realidad al interior de una sociedad? Y mientras mayor es esa relación de activo social o capital social, es mayor la posibilidad de interacción, o sea, el capital relacional que permite mejorar las posibilidades. ¿Cómo fluye el capital cognitivo? Un gran problema en Chile. Decimos que la educación tiene serias dificultades. Bueno, ese es un problema de cómo medir flujos de capital cognitivo, cómo se dispersa en la sociedad esa situación. El capital simbólico. No, las instituciones tales o cuales son aquí o son allá, los políticos son de esta manera, los empresarios son de otra manera. Ese es un capital simbólico. ¿Es efectivamente así? Hay cuestiones que medir allí porque me parece a mí que son muy importantes y ejemplo de la consecuencia de esto está muy cerca. El capital cultural, cómo fluye y cómo a veces el capital cultural se transforma en una potencialidad económica, por ejemplo, lo que ha pasado en torno a San Pedro de Atacama. Todo ese capital cultural se ha transformado en una fuente de generación de nuevos soportes económicos, o lo que pasa en Isla de Pascua, por ejemplo, que todo ese patrimonio también se transforma de alguna manera. El capital cívico, participo o no participo, voto voluntario, no voluntario, en fin. Allí hay el capital psicosocial que tiene que ver con esto de la confianza, de la emoción. ¿Tengo ánimo o no tengo ánimo? ¿Veo con optimismo o con pesimismo? Eso tiene que ver con un activo de la sociedad que también debe ser medido. Hay tantas escuelas de psicología que yo creo podríamos tener gran espacio de maniobra para poder hacer que Chile conozca mejor esos elementos. El capital institucional. Institución, institucionalidad. Por ejemplo, tenemos una institución que cautela por el medio ambiente, pero tenemos una institucionalidad que no la hace eficiente, que no la hace efectiva. Esa es mi opinión personal, pueden haber otras, por cierto. Allí hay un buen ejemplo. Y el capital sinergético, cómo de una relación surge otra cosa sinergética, que es esta. Eso es, en definitiva, lo que a mí me parece debieran ser los elementos a analizar en esta primera parte. Y yo me alegro de esta oportunidad de tener
personas tan destacadas que nos permitan reflexionar. Ese es el sentido de nuestro programa. Libardo. Bien, muy agradecido, senador Carlos Cantero, al filósofo don Humberto Maturana y a don Darío Rodríguez, profesores, que nos han dado esta exposición de estos cambios estructurales, su mirada analítica. Nosotros ya tenemos listo a nuestro panel de comentaristas que seguramente también tienen una mirada aguda respecto a cómo se está moviendo esta llamada sociedad del siglo XXI. Algunas se atrevieron a llamarla la sociedad del siglo del conocimiento, como si antes no hubiese existido conocimiento. Pero en fin, es el rol que le toca a Magdalena, que le toca a Carlos y a Francisco. Vamos a una pausa que en Red de Televisión del Senado, y al regreso van a venir los puntos de vista que ellos tienen y, por supuesto, si es que quieren complementar, si es que quieren destacar y si quieren controvertir con nuestros expositores. Así que al regreso de una pausa aquí en Red de Televisión del Senado los tendremos a ellos.